Shalom, les habla la doctora Nereida Romero, pastora de la congregación Yeshua en Ner Tamid en Brandon, Florida, y maestra de Teshuva.tv. Y hoy, continuando con el Evangelio de Mateo, vamos a concluir estudiando los capítulos del 20 al 28, los cuales he titulado El mensaje de Mateo. Y no voy a cubrir todo lo que está en estos capítulos, pero sí ciertos puntos que quiero discutir con ustedes, que creo que son muy importantes para entender el mensaje del libro de Mateo, el Evangelio de Mateo. Y recuerden que es un solo evangelio, unas solas buenas nuevas, vista por 4 perspectivas diferentes, de las cuales Mateo es una de ellas. Así que tenemos la perspectiva de Mateo, de Marcos, de Lucas y de Juan, y cada uno de ellos, como le había dicho al principio, cada uno tiene una perspectiva diferente en cómo presentar a Yeshua. Así que si usted tiene su Biblia a mano, vaya conmigo por favor a el Evangelio de Mateo o el libro de Mateo, capítulo 20. Y lo que vamos a ver es que en estos últimos 8 capítulos de Mateo, Yeshua presenta una serie de parábolas. Y recuerden que las parábolas es una forma de enseñar que era muy común en este tiempo. No solamente Yeshua hacía uso de las parábolas, sino los demás rabinos, porque el propósito era usar lo que la gente conocía en su ambiente, en su contexto, y usar eso como una ilustración para llegar a una enseñanza específica. Y las parábolas que Yeshua presenta, por ejemplo, los que están laborando en la viña, es una de ellas, y las otras que él presenta tienen que ver con el reino. Todo lo que Yeshua habla tiene que ver con el reino de su Padre. Y usa lo que, como está diciendo, lo que la gente conoce. En este caso, en el capítulo 20, la parábola que Yeshua está hablando es con respecto a que comienza diciendo: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Lógico, cada cosa que él dice es un simbolismo. El reino de los cielos, sabemos que es el reino del Padre. Uno semejante a un hombre que es padre de familia. ¿Quién es ese padre? El Padre Celestial, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, que son obreros, los siervos, que es su viña, Israel. Y dice que va contratando a diferentes horas y le promete un salario hasta que llega casi a la última hora del día, a la hora 11ª, y recoge a otros obreros a lo último, pero cuando viene a pagar, les paga igual. Y lógico, los que empezaron primero protestan porque hemos estado todo el día trabajando. Entonces estos que llegaron a último, ¿por qué reciben lo mismo que nosotros? Entonces en el verso 15, el capítulo 20, el padre, el dueño de la viña, dice: no me es lícito a mí hacer lo que quiero en mis cosas. ¿Es malo tu ojo porque yo soy bueno? Recuerden que una interpretación idiomática de un ojo malo es un ojo que tiene envidia, celos. Y recuerden que es lo que está sucediendo. A Dios, nosotros trabajamos todo el día y le pagas a ellos igual que a nosotros. Y el verso 16 dice: así los primeros serán postreros y los postreros serán primeros, porque muchos son llamados. Y aunque dice más pocos los escogidos, realmente en el hebreo lo que quiere decir es que muchos son los llamados, pero pocos los que reciben el llamado o atienden al llamado. ¿Y qué quiere decir esto? Que en el reino de los cielos van a haber personas que en su vida tempranamente reciben las noticias, las buenas nuevas de Yeshua y del reino, y caminan toda su vida favoreciendo y estableciendo el reino. Y van a haber unos que en el momento en que ya pronto va a Yeshua establecer la era mesiánica o su reino mesiánico, en las últimas horas van a ver aquellos que se van a arrepentir
y van a aceptar a Yeshua y van a aceptar la verdad del reino y van a entrar inmediatamente. Pero el Padre es justo en el sentido de que Él no hace excepción de personas. Todo aquel que recibe el reino por medio de Yeshua HaMashiach es acepto en el reino. Esto es diferente a las recompensas individuales. Aquí está hablando en común, todos son iguales ante los ojos del Señor, como una comunidad que va a entrar al reino de la era mesiánica, de la era de Yeshua. Y van a ver aquellos, como sabemos, que llevan toda su vida trabajando para el reino y luego van a haber unos que se van a arrepentir a lo último y van a entrar. Así que esta parábola tiene que ver con arrepentimiento y vamos a ver que las demás parábolas, muchas de ellas, hay como 5 que tienen que ver con arrepentimiento sincero. ¿Y cómo se sabe que hay arrepentimiento sincero? Por los frutos de justicia y de rectitud. Y una vez más, en el capítulo 20, Yeshua habla de que tiene que ir a morir a Jerusalén y luego tenemos otras cosas que realmente no quiero discutir en este momento porque se van a discutir en otros de los evangelios. Así que vayamos al capítulo 21 de Mateo, verso 1. Y están llegando, dice aquí, a Jerusalén y van pronto a celebrar la Pascua. Y sabemos de que Yeshua entra al templo y comienza a tirar las mesas y a decir que han hecho de la casa de su padre una cueva de ladrones. Y no es que él estuviera en contra, tenemos que entender el contexto de que está sucediendo. Alrededor del templo habían una parte que era usado para el mercado. Era usado para vender y comprar animales que iban a ser usados para los sacrificios y también para hacer cambio de las monedas, porque recuerden, sobre todo para las fiestas grandes, la Pascua, que la gente viene de diferentes naciones con las monedas de esas naciones, que usualmente tenían puestas en las monedas las caras del emperador o del rey de esa región. Por lo tanto, tenían que ser cambiadas por monedas que eran aceptadas en el templo, porque recuerden que en el templo no había imagen de nadie, mucho menos de un emperador. Y por eso Yeshua tiene problema con ellos porque estaban oprimiendo a las personas que venían a celebrar, robándole. Le pedían más de lo que tenían que pedir por los animalitos, el intercambio de moneda, le pedían más interés de lo que tenían que pedir, o sea que había mucho robo y le estaban oprimiendo al pueblo. Entonces eso era lo que Yeshua estaba protestando, no era lo que estaban haciendo, sino en la forma que lo estaban haciendo, que no era justa, no estaban usando balanzas justas. Y recuerden que el reino del Padre está basado en el cimiento, el fundamento del reino es justicia y rectitud en todo. Y luego vamos a la parábola de el árbol de higo, el árbol seco, el que él maldice. Higo es una fruta muy rica, muy nutritiva, que se da muchísimo en Israel. Y me parece que en Colombia le llaman brevas. Así que, ¿qué sucede con este árbol? Dice en capítulo 21, verso 18, si por la mañana volviendo a la ciudad tuvo hambre, y viendo una higuera sobre el camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y le dijo, nunca más para siempre nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. ¿Qué tiene que ver esto? Primero, ¿quién la higuera? La higuera aquí, en otras parábolas, la higuera representa a Israel, pero en este caso, la higuera representa la generación de ese tiempo en el cual Yeshua está moviéndose, está viviendo, sobre todo con los líderes religiosos, porque no hay fruto. Un árbol, porque hay diferentes árboles de higo, y hay muchos de ellos que dan fruto en ciertas épocas, y hay otros que tienen fruto usualmente casi todo el año. O sea que hay unos que, por ejemplo, usualmente es agosto, septiembre que dan fruto, y hay otros que dan fruto antes o después. La cosa es
Que aquí el asunto, de nuevo como la otra parábola, tiene que ver con arrepentimiento. Al no encontrar fruto, le está diciendo que esta higuera que representa a su generación, que representa a los líderes religiosos, no están dando fruto de justicia y rectitud. Por lo tanto, la maldice. ¿Por qué la maldice? Porque no está dando fruto. Y porque lo que Jesús está buscando es frutos de arrepentimiento sincero. Recuerden que el primer paso para entrar al reino es que uno tiene que arrepentirse. Uno tiene que hacer teshuvá, volver al Padre, volver a su Torah, volver a sus caminos, volver y obedecer. Y dice, verso 20, y viendo esto los discípulos maravillados decían, ¿cómo se secó luego la higuera? Y respondiendo Yeshua les dijo, de cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto a la higuera, mas si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, sería hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, recibiréis. ¿Y qué está hablando Yeshua aquí? ¿Fe de qué? Fe de que si te arrepientes, vas a dar el fruto verdaderos y vas a poder entrar y recibir la recompensa del reino. Y cuando habla de esta montaña, no es una montaña literalmente, esa era una forma de decir obstáculos, cosas difíciles. Dice, vas a poder emprender en cualquier camino, no importa el obstáculo, si tienes fe en el reino, si tienes fe en el Padre, si tienes fe en mí. ¿Por qué? Porque estamos contigo, no vas a padecer, o sea, vas a poder conquistar lo más difícil en tu vida. ¿Por qué? Porque si tienes fe. Entonces le está diciendo, si pidieres en mi nombre, en oración lo vas a recibir. ¿Por qué? Porque recuerden la comunicación con el Padre, Y Yeshua lo que está hablando es de frutos de arrepentimiento, porque aquel que no se arrepiente sinceramente y muestra frutos de rectitud, de justicia y de derecho, no realmente se ha arrepentido. Porque en otro sitio dice, los conoceréis por sus frutos. Y luego otra parábola, está hablando de una parábola de los dos hijos. En Mateo 21, verso 28 dice, ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y llegando el primero le dijo, oh hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondió él, dijo, no quiero. Mas después, arrepentido, fue. Y llegando al otro le dijo de la misma manera y respondiendo él dijo, yo voy. Pero no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Dicen ellos, el primero. Y Yeshua les dice, de cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, de rectitud, y no le creísteis. Y los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, nunca os arrepentisteis después para creerle. De nuevo, frutos de arrepentimiento, porque no es decir voy y no hacerlo, o decir no voy después hacerlo, porque el que dijo no voy se arrepiente y luego va y hace. Y es lo que está tratando de decir Yeshua. Tienes que tener un compromiso, lo que hablaste, cumplirlo. Si dices que no vas a ir, en otras palabras, en este momento no estás obedeciendo, pero te arrepientes y luego hace la voluntad del Padre, estás bien. Pero si dice, como él está hablando a los líderes religiosos, ustedes hablan, pero las acciones suyas no son el fruto correcto de lo que están hablando. Recuerden que estas primeras parábolas en estos capítulos, los últimos capítulos de Mateo, tienen que ver con arrepentimiento, tiene que haber arrepentimiento sincero. Y luego habla de la parábola de los talentos. Y de nuevo habla de que un hombre padre de familia, recuerden el padre, simboliza a Dios, el cual plantó una viña, Israel, y la cercó de vallado y cavó en ella un lagar y edificó una torre y la dio a renta a labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando los siervos, al uno hirieron y al otro mataron y al otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros e hicieron con ellos de la misma manera. Y al apóstol les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. ¿Qué está hablando? Del reino. La viña es Israel.
El Padre es el Padre Celestial, es el dueño de la viña. Tiene sus labradores, que son sus siervos, que es el pueblo, los líderes religiosos, los líderes de Israel. Y dice que envió siervos a recoger el fruto, pero los mataron. ¿Quiénes son estos siervos? Los mensajeros, los profetas, los mataron. Ustedes saben que los mataron, ¿por qué? Porque hablaban la verdad de lo que estaban haciendo mal en el reino. Y luego dice, pues vio a mi hijo, yo estoy seguro que a mi hijo no lo van a hacer nada porque es mi hijo. ¿Y qué hacen? También matan al hijo. ¿Quién es ese hijo? Yeshua. Y dice, también matan al hijo. Y en el verso 40 dice, pues cuando viniera el Señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dicen, a los malos destruirá sin misericordia y su viña dará a renta a otros labradores que le paguen el fruto a sus tiempos. Y Yeshua les dijo, ¿nunca leísteis en la Escritura, la piedra que desecharon los que edificaban, esta fue hecha por cabeza de esquina? Por el Señor es hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros. ¿De quiénes? De los líderes religiosos, de los líderes en Israel, y será dado a gente que hagan el fruto de él. ¿Y cuál es esta gente? No son los cristianos, como interpretan mucho, porque eso sería teología de reemplazo, sino de aquellos que van a entrar, judíos que van a entrar y van a dar los frutos que Dios está esperando de su pueblo Israel, porque recuerden que el escogido es Israel y Yeshua está viniendo primero a Israel, al judío. Por lo tanto, eso que dice que vendrán otros, lo siento mucho, por la interpretación no es los cristianos. La interpretación es que vendrán judíos que creerán en Yeshua y van a dar el fruto que el Padre está esperando. Y el que cayere sobre esta piedra que es Yeshua será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenucerá. Oyendo los príncipes de los sacerdotes y los fariseos sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos. Se está hablando de los líderes que viéndolo a él, escuchándolo a él, nunca se arrepintieron, nunca dieron fruto de justicia y de rectitud, que es el problema que Yeshua tiene con ellos. Y buscando cómo echarle mano, temieron al pueblo porque le tenían como profeta. ¿Por qué? Porque recuerden que él entra como profeta, como dice la palabra en Deuteronomio, que al igual que Moisés vendría uno de entre de ellos que sería un profeta. Uno lo entienden que es el Mesías, pero otros todavía no lo están viendo. Así que esta parábola tiene que ver con Israel. Había dicho las palabras de los talentos, no es de los talentos, las palabras de los que eran los labradores dentro de la viña. Y esos labradores son a quien se les dio autoridad para ser líderes, sobre todo los líderes religiosos. Pero ellos no estaban cumpliendo la Torá como tenía que ser. La hablaban, pero no, sus frutos eran todo lo contrario a lo que ellos hablaban. Por lo tanto, vendrán en un futuro judíos creyentes en Yeshua que darán el fruto que el Padre espera con respecto a su reino. Y vamos al capítulo 22, verso 1. Y aquí de nuevo Yeshua está hablando otra parábola. Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre que hizo una fiesta de bodas a su hijo. Y en este caso, la fiesta de boda es la fiesta del reino de la era mesiánica, cuando el Mesías venga y envía mensaje a sus invitados que los invitan. ¿Quiénes son los invitados? El pueblo de Israel, la gente de Israel, los líderes, todos, sobre todo los líderes religiosos, los líderes del pueblo. Y envía las invitaciones y cada uno de ellos da una excusa de por qué no puede venir. ¿Por qué? Porque se envuelven en las cosas del mundo, se envuelven en lo material, se envuelven en la riqueza, se envuelven en cosas que realmente no dan a crecer el reino. Y no vienen. ¿Y qué dice el Padre? Dice que envió otro siervo para pedirle que vinieran. En el verso 4, el capítulo 20, se volvió a enviar otro siervo diciendo, recuerden que los siervos son los profetas, decir a los llamados, he aquí mi comida he aparejado, mis toros bien engordados son muertos y todo está preparado, venir a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y a otro a sus negocios. Y otros tomando sus siervos los afrentaron y los mataron.
Y el rey oyendo se enojó y enviando sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y puso fuego a su ciudad. Cuando él se puso fuego a su ciudad, le está dando a entender qué es lo que va a pasar con Jerusalén. Entonces dice a su siervo, las bodas a la verdad están aparejadas, mas los que eran llamados no eran dignos, que fueron los primeros judíos. Cuando Yeshua está ahí, que le está hablando al pueblo, que le está hablando a los líderes, no hacen caso, no se arrepienten. Entonces, ¿qué dice? Ir pues a la salida de los caminos y llamar a las bodas a cuantos hallares. O sea que entonces ahora el mensaje es para todo el que quiera recibirlo. Todo el que quiera recibirlo. Porque el pueblo original, que su función era hacer luz a las naciones, no recibió. Y dice que entonces saliendo los siervos por los caminos juntaron a todos los que hallaron, malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Cuando dices malos y buenos, no es malo en el sentido de que no puedan entrar, sino malo en el sentido de que son personas que no son nobles. Por ejemplo, las rameras, los publicanos, todo aquello que eran despreciados en ese tiempo, en ese momento, por los líderes, por los elegidos, por los que se creían los más. Pues dice, pues entonces me recoges a todos, los nobles y los que no son tan nobles. Y fueron invitados y entraron. Y celebraron las bodas. ¿Okay? Porque a quien se le envió primero el mensaje, al pueblo de Israel, directamente a sus líderes, al pueblo. Recuerden que quienes más creyeron en Yeshua fueron los que eran más oprimidos, los oprimidos. Entonces los que eran muy nobles, los que se creían los doctores de la ley y los que eran los de alto rango en liderato en el templo, y después ellos no creyeron. La mayoría, porque hubo quienes sí creyeron. ¿Y qué sucede? A la segunda parte de esta parábola dice lo siguiente. Verso 11, el capítulo 22. Y entró el rey para ver los convidados y vio allí un hombre no vestido de boda. ¿Cuáles son los vestidos de boda? Los actos, las acciones de rectitud y de justicia. Los actos de justicia, los frutos de justicia, ese es el vestido, y eso lo leemos también en Revelación. Habla de que los santos estaban vestidos con vestimentas blancas que representan las acciones de justicia. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí no teniendo vestido de boda? Y a él se le cerró la boca. O sea, ¿cómo has entrado aquí si tus vestidos, tus acciones, no has hecho acciones de justicia y rectitud, que tú no has dado frutos de arrepentimiento verdadero? Entonces dijo el rey a los que le servían, atarlo de pies y de manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En otras palabras, será enviado a un lugar que no es el reino. ¿Y por qué lloro y crujir de dientes? Por el remordimiento, porque va a haber gran remordimiento de aquellos que no escucharon el mensaje de Yeshua. Y dice, porque muchos son llamados y pocos escogidos. De nuevo, muchos son los llamados, pero pocos son los que escuchan el llamado, los que escogen el llamado, los que se arrepienten y dan el fruto de justicia y rectitud que el Padre está buscando. Y luego tiene un encuentro con saduceos y fariseos que le están haciendo preguntas. Recuerden que las preguntas que le están haciendo Yeshua es para engañarlo o para hacerlo ver que realmente él no es el Mesías, y eso también se hablará en las próximas libros de los otros evangelios. Así que vayamos ahora al capítulo 23, verso 1. Y aquí él está hablando con respecto a los fariseos, sobre todo los fariseos. Recuerden, y los escribas, recuerden que para este tiempo, aún dentro de los fariseos, habían 7 sectas dentro de los fariseos, y cada cual tenía un modo de pensar y de creer. Y solamente una secta, nada más, de los 7, eran los que hacían justicia y rectitud conforme a la Torah. Entonces Yeshua comienza a hablar y decir cosas de ellos, decirle, ustedes se sientan en la silla de Moisés, en otras palabras, se sientan a enseñar la Torah, y está bien,
pero no están actuando conforme a lo que están enseñando. Ustedes son un chorro de hipócritas, que lo que buscan es la gloria para sí mismos. Por eso se ponen los tzitzit bien largos y se sientan al frente en la sinagoga y les gusta que la gente los alabe y que digan cosas buenas de ustedes, que ustedes son los más piadosos y todas esas cosas. Pero Yeshua lo que le está diciendo, pero sus corazones están mal. Por fuera están muy blanquecidos y muy limpios y se ven tremendos, pero adentro están llenos de cucarachas, de araña, de culebra, de cosas malas. Dice, eso no es lo que el Padre está buscando para el reino. Ustedes tienen que mostrar, no solamente enseñar la Torah, pero vivirla y no hacerle un yugo pesado a los demás, porque le piden cosas que los demás hagan cuando ustedes mismos no lo hacen. Pues entonces ese era el problema que Yeshua tenía, porque él decía, ustedes se han olvidado de las cosas más importantes de la Torah, de lo que tiene más peso, y ese peso es justicia y rectitud. De nuevo volvemos a lo de justicia y rectitud. Por eso le llama víboras, por eso le dice que van a entrar en juicio, porque todos los profetas que fueron muertos, todos los daños que hicieron, y Yeshua entonces se lamenta, tiene un lamento sobre Jerusalén. Y dice en el verso 37 de Mateo 23, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, los siervos, los labradores de la viña, y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como a la gallina junta sus pollos debajo de sus alas y no quisiste? Recuerden que las aves representan el templo, que las alas representan protección. El ser llamado a juntar sus hijos, que era sacarlo del exilio para volver a establecer el reino del Padre con el reino de Israel y todas las tribus juntas. Dice, he aquí vuestra casa os es dejada desierta. ¿Qué casa? El templo. Le está diciendo ahí que el templo va a ser destruido. Recuerden que este es el segundo templo. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre de Hashem. ¿Por qué? Porque tiene que haber unidad, tiene que haber arrepentimiento sincero para que Yeshua pueda regresar. Y recuerden que tiene que empezar con Israel primero. Así que eso es bien importante que lo recuerden. Vayamos ahora al capítulo 24, verso 1. Y aquí en el capítulo 24 comienza Yeshua a hablar sobre las señales finales de la era, del fin de la era. Y recuerden que cuando habla del fin, está hablando bueno, hay dos cosas que a lo que Yeshua se refiere aquí. Permiso. Primeramente, él se va al monte de los olivos. ¿Por qué? Porque el monte representa esa montaña cósmica en el que el cielo y la tierra son unidos, se hacen uno. Lo que está en el cielo baja a la tierra. Y Yeshua comienza a decirle que van a venir falsos profetas, que van a haber rumores de guerra. Y él dice, no se turbe vuestro corazón, porque estas cosas tienen que suceder, pero aún no es el fin. Se va a levantar nación contra nación, reino contra reino, van a haber pestilencias, hambre por todas partes. Y él dice, esto son principios de dolores. Y eso es algo conocido dentro del judaísmo, los dolores de parto del Mesías. Dice, muchos se van a escandalizar, van a haber muchos profetas falsos que van a engañar. Y dice que la maldad va a ser tan multiplicada que el cariño, el amor de la gente se va a enfriar. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en el mundo entero por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí se está refiriendo al fin del templo, al fin de esta era de Israel con el templo. Y ustedes saben que una vez Yeshua muere, resucita, regresa al Padre dentro de 40 años después, en el año 70, todo lo que él dijo con respecto al templo, todo lo que él dijo con respecto a Jerusalén sucede. Y ese era el fin de esa era del templo.
Dice, entonces cuando veréis la abominación de desolamiento que fue dicha por Daniel, el profeta, que estará en el lugar santo, que es lo que sucede en el año 70 y unos años antes también, de que emperadores pusieron imagen de Sus, del dios de griego Sus, dentro del templo, profanaron el templo. Todas estas cosas sucedieron, que era para la destrucción del templo y de Jerusalén. Y dice, entonces los que están en Judea huyan a los montes, y el que esté sobre el terrado no tome nada, huyan. ¿Por qué? Dice, ay de las que están embarazadas, las que están criando esos días. Oren para que no sea un día de invierno ni sea un Shabbat, porque va a haber gran tribulación, como nunca se había visto antes. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces está sucediendo dos cosas. Está lo que él está hablando de lo que sucede en este tiempo. Recuerden que para el judío hay dos, piensan en lo que es el Olam Hazé, que es la era presente, y Olam Haba, que es la era mesiánica. Y en este tiempo, dice Yeshua, será quitado el templo. Ese será un fin para ellos. Recuerden que el templo es tan importante porque el templo representa la presencia de Dios en la tierra. Lógico, había desaparecido la Shejinah, pero la esperanza es que en el Olam Haba, en el mundo por venir, regresará. Y entonces le está hablando, si dicen aquí está el Mesías, aquí y allá, no vayan. ¿Por qué? Porque van a haber falsos profetas después que Yeshua muere. Es más, antes de Yeshua y después de Yeshua se levantaron unas cuantas personas diciendo que eran el Mesías o creían que era el Mesías. Recuerden que ellos lo que estaban esperando era salir del dominio de los romanos, salir del exilio, salir y volver a ser una nación unida, un reino. Entonces le dice en el verso 29, y luego después de la tribulación de aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su lumbre y las estrellas caerán del cielo y las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y entonces se mostrará la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre que vendrá sobre las nubes del cielo con grande poder y gloria. Aquí está hablando de su segundo regreso a la tierra. Va a haber unas cosas que ya se cumplieron, que fue la destrucción del templo, que fue la destrucción de Jerusalén. Y sabemos que no fue hasta 1948 que Israel volvió a ser reconocida como una nación. Pero aún está en exilio. ¿Por qué? Porque no hay templo. ¿Por qué? Porque el Mesías no ha llegado. Y número 3, la Shejinah, la gloria visible presente de Hashem, no está. Así que ellos todavía se consideran en exilio. Y él dice que todo ojo le verá, porque él vendrá. Dice, y en verso 31, y enviará a sus mensajeros con trompeta y gran voz, con shofar, y juntarán sus escogidos de los 4 vientos de un cabo del cielo hasta el otro. ¿Quiénes son sus escogidos? Aquellos que se han arrepentido, que han hecho teshuvah, que creen en el reino, que creen en Yeshua, y viven para reunificar el reino del Padre. Y dice que aprendan de qué, de la higuera. ¿Quién es la higuera? Israel. En este caso Israel. Cuando vean lo que esté sucediendo van a saber que estas cosas están cerca. Porque él dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y otra cosa es que nadie sabe la hora ni el día exacto. Sabemos la época, pero no sabemos el día y la hora porque eso solamente lo sabe el Padre. Por lo tanto, él está diciendo una cosa que es mal entendida en el cristianismo, es que dice, entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Y los que son tomados primero no son los justos, son los injustos. ¿Para qué? Para ser llevados fuera. Pero saber esto, esta es otra palabra, que si el padre de familia supiese a cuál hora el ladrón habrá de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces ahora comienza una serie de parábolas que tienen que ver con su regreso, de que nadie sabe cuándo él va a regresar, el día y la hora. ¿Por qué? Porque si uno supiera la hora y el día exacto,
que Yeshua habría de regresar, pues entonces uno estaría haciendo todo lo que le dé la gana a uno hasta ese momento. Ok, faltan 10 minutos para que Yeshua venga. Padre, me arrepiento de todo lo que hice, creo en Yeshua, quiero ir al reino, bla, 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 bla. Igual que si uno supiera cuándo viene el ladrón, pues entonces estaría afuera y ok, el ladrón viene dentro de una hora, déjame ir para casa para que no me robe nada. No, mi gente, no, mi gente. Eso no es así. Eso no es así. Entonces luego habla del siervo fiel. ¿Sí? Así que Yeshua en esta parábola del ladrón es como si fuera un ladrón. No en el sentido de que es un ladrón, pero si uno supiera cuándo viene el ladrón, sería chévere, porque entonces uno se va a hacer las cosas, regresa y espera para que el ladrón, para poder coger el ladrón tratando de robar. Pero nadie sabe cuándo viene el ladrón. Entonces luego habla de la parábola del siervo fiel. Dice, ¿quién pues? Dice, verso 44, por tanto también vosotros estar apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su familia para que les dé alimento a tiempo? Siervo y fiel y prudente, ¿quiénes son? Los que creemos, los que hemos confesado, los que hemos arrepentido, los que estamos caminando conforme a la Torah, esperando en Yeshua a su regreso y estableciendo el reino, trabajando para el reino, que puso el Señor sobre su familia, sobre su casa, así como en Egipto José fue puesto sobre la casa de Faraón. ¿Qué significa eso? Que tienes toda la autoridad y toda la responsabilidad de la casa completa. O sea, a nosotros, por medio de Yeshua, nos ha sido dada la responsabilidad y la autoridad para representarlo a Él en todo. Dice, y que le dé alimento a tiempo, que sostener la familia, sostener la comunidad, sostener a todo el mundo a nuestro alrededor en fe y en ánimo, esperando que Él regrese, no desmayar. Dice, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor viniere, cuando Yeshua regrese, le hallare haciendo así. ¿Haciendo qué? Haciendo lo que Yeshua nos dijo que hiciéramos. Y si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor se tarda en venir, y comienza a herir a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, en otras palabras, malgastar lo que se le había dado, oprimiendo, hablando mal de los demás, tratando mal. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que él no espera y a la hora que no sabe. Y le cortará por medio y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y crujir de dientes. También el remordimiento. ¿Por qué? Porque no fue fiel en hacer lo que Yeshua nos pidió antes de regresar al Padre. Que estaremos leyendo eso, que es la gran comisión. La gran comisión que Yeshua nos dejó. En el capítulo 25, ¿qué encontramos? Comienza a hablar de la parábola de las 10 vírgenes y todos hemos escuchado la parábola, pero ¿qué significa eso? Hay 10. ¿Por qué las vírgenes? Porque era la costumbre en bodas, en la boda judía, de que el novio se va a prepararle lugar a la novia y nadie sabe cuándo regresa, pero entonces están las vírgenes preparadas porque era que las vírgenes con sus lámparas, una vez sabían que ya el novio venía, iban hasta él y se lo traían a la novia, o sea, lo acompañaban a él para llegar hasta donde la novia está. Y están esperando que llegue el novio. En este caso, ¿quiénes son las vírgenes? Las 10 vírgenes. Recuerden que el número 10, mucha gente lo asocian con las 10 tribus, no tiene que ver nada con las 10 tribus. El número 10 tiene que ver con la unificación, con la unidad del reino, tiene que ver con uno, Ejad, la unidad del reino. Entonces están las vírgenes que nos representa cada uno de nosotros. Hay quienes son prudentes y hay quienes no son prudentes. Las prudentes tienen suficiente aceite para sus lámparas, que es la lámpara, la Torah, que es el aceite, el Espíritu Santo, es el estar trabajando, haciendo los mandamientos, haciendo lo que Yeshua nos pidió, haciendo lo que el Padre nos pidió, esperando, porque no sabemos cuándo llegue, tenemos que estar preparados, tenemos que estar listos, tenemos que estar apercibidos, tenemos que estar sabiendo que viene en cualquier momento, que no me encuentre de vaga, que no me encuentre haciendo lo mío
sino haciendo la voluntad del Padre. ¿Qué sucede? Que habían una que no estaban preparadas y se les acabó el aceite y le piden a las demás. Qué bonito. Así cualquiera, es como mucha gente, uno hace todo el trabajo para el Señor, después quieren como parásito a quitar lo que Dios ya nos ha dado. Una cosa es tener para repartir y otra es que vengan y se sienten simplemente a recibir y nunca dan nada. Eso no es así, mi gente. ¿Por qué? Porque esto tiene que ver con comunidad, tiene que ver con el reino, todos trabajando, esperando por que Yeshua regrese. ¿Qué sucede? Mientras se fueron a buscar aceite, llegó el novio. Entonces las que estaban preparadas se fueron con él. Y una vez entraron a la boda, las puertas fueron cerradas. Y dice en el verso 11, y después vinieron también las otras vírgenes, las tontas, las que no estaban preparadas, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas respondiendo él dijo, de cierto os digo, no os conozco. Y eso, el que no entiende el contexto de este tiempo, esta época, no va a malinterpretar eso. Cuando te dice, el Señor le dice que no te conozco, a sus siervos, a sus discípulos, le está diciendo, lo está rechazando como discípulo, lo está rechazando como persona que nunca realmente entendió el mensaje e hizo conforme a su maestro, conforme a su rabino. Es un desprecio. Tú realmente no me conoces, porque si me hubieras conocido, tú hubieras estado preparada. Por lo tanto, dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. De nuevo, la parábola tiene que ver con estar preparados, listos. Y luego habla de la parábola de los talentos. En este caso, un hombre que se fue lejos, Yeshua, dice, llamó a su siervo y le entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, talento en el sentido de moneda. En este caso, talento no es moneda, pero también es interesante que talento es habilidades, actitudes que Dios nos ha dado a nosotros. Y le dio, y cada cual, pues entonces, ¿qué hizo con eso que se le fue dado? Lo multiplicaron. Mientras que hubo uno que le tenía miedo al Señor y no hizo nada con lo que le dieron. Cuando regresa el Señor, cuando regresa Yeshua, que va a ver qué hemos hecho para el reino, cómo hemos multiplicado lo que Él ha puesto en nosotros. Si Él te ha puesto en ti don de maestro, si ha puesto en ti don de sanidad, si ha puesto en ti don de animar al pueblo, de motivar, lo que sea que Dios ha puesto en ti, no es para ti, es para multiplicarlo para el reino, es para multiplicarlo para Él, para que Él sea glorificado y no nosotros. Si te dio talento para cantar, para tocar un instrumento, para ser un siervo de hospitalidad, eso no es para ti, eso es para darlo. ¿Para qué? Para que Dios Padre sea glorificado, para que su reino se extienda, para que su reino se establezca en lo que regresa Yeshua. Y eso es lo que está hablando de tus bienes. Si Dios te dio riqueza, si Dios te dio un buen trabajo, es para que tú diezmes, es para que tú ofrendas, es para que tú ayudes al necesitado. ¿Y qué dice? Le dice a los siervos que son fieles, dice, bien buen siervo y fiel, porque sobre poco has sido fiel. Si lo que te di has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. En otras palabras, entra en el reino. Entra en la era mesiánica, porque ahí vas a recibir más. Porque con lo poco que te di, lo multiplicaste e hiciste bien. ¿Cuánto más con lo que te voy a dar ahora? Pero al que no hizo bien, le dice, quitarle pues el talento y darle al que tiene 10, porque a cualquiera que tuviere le será dado y tendrá más, y al que no tuviere, aún lo que tiene, le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y luego hace otra parábola. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, sus mensajeros, su ejército, entonces se sentará sobre el trono de su gloria. Y serán reunidas delante de todas las naciones, y los apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Quién van a la derecha? Los justos, los que han
tienen frutos de justicia, de rectitud, que se han arrepentido, que han hecho conforme a la voluntad del Padre. ¿Y quiénes son los que van a la izquierda? Los que hicieron todo lo contrario. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo me visitasteis, estuve en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te hemos visto hambriento, te sustentamos, sediento y te dimos de beber? Entonces el Señor le dice, y respondiendo el rey Yeshua, le dirá: de cierto digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. ¿Quiénes son los hermanos de Yeshua? Los judíos. Los judíos. Si uno bendice al judío, entonces uno está bendiciendo a Yeshua. Si uno maldice al judío, entonces uno está maldiciendo a Yeshua. Primero al judío y luego a las naciones. Porque incluye a las naciones. Pero tenemos que ser justos para con todos, primero con el judío y luego con las naciones. ¿Por qué? Porque eso es de nuevo el fundamento, el cimiento de la Torá y del reino: justicia y rectitud. No es oprimir, no es hacer daño, no es robar, no es quitar, al contrario, porque Dios lo que nos ha dado a nosotros, como dije, es para sembrarlo en el reino para la gloria del Padre. Y van a haber muchos que van a decir: Señor, Señor, pero no estaban haciendo conforme a la voluntad del Padre. Y los que no hacen conforme a la voluntad del Padre, los que no hacen mitzvot, que cumplen con los mandamientos, los que no aman, los que no están arrepentidos con sinceridad, los que no dan fruto de justicia y rectitud conforme a lo que Yeshua nos enseñó, dice: estos irán al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Capítulo 26. Si vamos a las millas. Pero es todo importante. Y aquí del capítulo comienza entonces lo que llaman la pasión del Mesías, que comienza a prepararse para la Pascua. Y de nuevo, de la Pascua se han hablado otras veces, y también en los demás evangelios se va a hablar de eso. Lo importante es que Yeshua, cuando va al jardín de Getsemaní, lo que significa Getsemaní es jardín de prensar olivos. Yeshua fue prensado, fue exprimido hasta lo último, pero siguió hacia adelante porque quería complacer al Padre y que el Padre fuera glorificado con su muerte, porque recuerden que la muerte de crucifixión, la muerte de ser colgado en un árbol, era la muerte más horrenda, cruel y vergonzosa. Así que Yeshua tuvo que pasar por esa vergüenza tan grande. Pero lo bonito es que el Padre restaura el honor de Yeshua aún mucho más de lo que tenía antes de ser crucificado o de ser colgado de un árbol. Y lo importante es que vamos al capítulo 28. Capítulo 28, el último capítulo de Mateo. Dice que Yeshua resucita. La forma que ha sido traducido da a entender que fue domingo. Yeshua no resucitó un domingo, Yeshua resucitó un Shabbat. Cayó dentro del Shabbat. Y de eso de que si 3 días, que si 3 noches, eso también se hablará en otro momento. Lo importante es que Yeshua resucitó. ¿Por qué? Porque el propósito de resucitar a Yeshua era el Padre restableciendo el honor del Hijo del futuro rey de Israel cuando regrese. ¿Por qué? Porque fue puesto en vergüenza por nosotros, pero es levantado. Si el Padre no hubiera levantado, resucitado a Yeshua, no hubiera restablecido el honor de su Hijo y no hubiera podido restablecer el reino en la era mesiánica. Entonces, así que Yeshua se resucita, se da a ver
de sus discípulos, de las demás personas, para que crean que Él cumplió con lo que le había dicho de que Él tenía que morir, pero que al tercer día resucitaría. Y lo que quiero ir es en el verso 16. Por favor, vaya en capítulo 28, verso 16. Dice: mas los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Yeshua les había ordenado. De nuevo el monte. ¿Por qué? Porque el monte representa el monte cósmico donde se une el cielo y la tierra. Porque el propósito es traer el cielo, el reino del cielo a la tierra. Dice: cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaban. Y llegando Yeshua les salvó diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Recuerden que al ser resucitado, el Padre restablece a Yeshua su autoridad como Hijo de Dios, como Rey de Israel, como el Mesías de Israel. Y tiene ahora toda autoridad sobre todo dominio, tanto en los cielos como en la tierra. Lógico, Él todavía está como vasallo a los pies del Padre. En el verso 19 dice: por tanto, id y enseñar a todas las naciones, sumergiéndolos en el nombre, aquí dice el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero vamos a hablar de eso ya mismo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. Amén. Así que Yeshua, este es el mandato último que le da a sus discípulos, a sus talmidim. Recuerden que ser discípulo significa que el discípulo copia 100% a su maestro. Aprende, memoriza sus enseñanzas, sus palabras, sus acciones, todo de su maestro es copiarlo, vivir lo que vivió y hacer, cuando él dice ir y enseñar a todas las naciones. Recuerden que primeramente al judío y luego a las naciones, enseñarles, instruirlos. ¿Qué se les va a instruir? Lo que ellos aprendieron de Yeshua, que fue lo que Yeshua aprendió de su Padre. Dice: sumergirlos en mi nombre. En mi nombre. Aquí los comentaristas lo que dicen es que donde dice en el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo, fue añadido después, que no fue escrito por Mateo, sino que fue añadido después, porque realmente cuando se bautizaba en el nombre del maestro, del rabino. Así que es bautizar o sumergir en las aguas en el nombre de Yeshua. ¿Por qué? Porque hay que sumergirse para arrepentimiento, como acto físico, público de arrepentimiento. El entrar a las aguas es como morir, y al salir de las aguas es nacer de nuevo. El estatus espiritual de uno es elevado. Por lo tanto, esa es la muestra física de purificación, de arrepentimiento, de renacer en Yeshua y de una vida nueva a un alto nivel, más alto y honor más alto que el que uno tenía. ¿En el nombre de quién? El nombre de Yeshua, que significa que vas a adquirir la autoridad y la responsabilidad de Yeshua para representarlo a Él donde quiera que tú estés. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué cosas? Todo lo que Yeshua les enseñó era interpretación de la Torah conforme al corazón del Padre. Era la voluntad del Padre. Por lo tanto, Él es para que le enseñen a los demás la voluntad del Padre. ¿Y dónde se encuentra esa voluntad del Padre? En la Torah. Lamentablemente, religiones, sobre todo la religión cristiana, ha sacado la Torah de enseñarle a su pueblo. Están sacando a Yeshua, están sacando la voluntad del Padre. Recuerden que Yeshua es judío, vino al pueblo judío, enseñó las escrituras judías. Por lo tanto, uno tiene que amar lo que es judío, que se llama hoy día, para nosotros que creemos en Yeshua, el judaísmo mesiánico. Tenemos que conocer, tenemos que saber, tenemos que asegurarnos de que el judío venga al conocimiento de Yeshua, pero no es como lo enseñan las demás religiones, como ellos entienden, siguiendo Yeshua judío, y hay que hacerlo conforme a lo que él enseñó como judío.
enseñar lo que él aprendió del Padre. Porque recuerden que Yeshua vino a dar interpretación de la Torah conforme al corazón del Padre. Eso es halajá conforme a Yeshua. Eso es lo que hay enseñar, hacer discípulos de las naciones. ¿Discípulos para quién? Para Yeshua, no para ellos. Mis discípulos no son míos, son discípulos para Yeshua. Porque tiene que ver para el reino de Yeshua. Él es el rey de los judíos. Él es el rey de Israel. Y es haciendo exactamente, copiando a Yeshua, imitando a Yeshua en todo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. ¿Por cómo? Por medio de su Espíritu Santo. Recuerden que es por medio del Espíritu Santo. Así que dando un resumen de Mateo. Recuerden que Mateo, el propósito de Mateo, el mensaje de Mateo es enseñar que Yeshua es el verdadero Mesías judío y el verdadero rey de los judíos por medio de las escrituras hebreas. Número 2, mostrar que Yeshua vino a cumplir lo que el primer Adán no pudo cumplir. Por eso es el segundo y último Adán. Porque él viene a establecer de nuevo, con Yeshua se comenzó a restablecer el reino mesiánico aquí en la tierra. Comenzó con los discípulos en aquel tiempo y continúa con nosotros como discípulos enseñando e imitando a Yeshua en todo, lo que él habló, lo que él dijo, que no fue otra cosa que lo que el Padre ha dicho ya. Y si uno quiere saber la voluntad del Padre, uno tiene que estudiar la Torah, entender la Torah y enseñarla y hacer discípulos para Yeshua de las demás naciones. Pero recordando siempre que primero al judío, yendo al judío. Ahora nos toca a nosotros, como Israel no cumplió el mandamiento de ser luz a las naciones. Dios nos ha dado la oportunidad a nosotros, como pueblo no nacido en Israel, sino como no judíos, aunque algunos de nosotros tenemos alguna herencia judía biológica, pero eso no es lo que está buscando el Padre. El Padre está buscando corazones judíos, no ADN judío, sino corazones judíos, corazones que sientan como israelitas, e ir a nuestros hermanos y enseñarles quién es Yeshua, pero no enseñando a Yeshua como un Yeshua, un Salvador greco-romano, es un Yeshua judío, un Mesías judío. Y tenemos que saber el lenguaje, si decimos que somos Israel, tenemos que vernos como Israel, tenemos que hablar como Israel, tenemos que vestirnos como Israel, tenemos que comer como Israel, tenemos que ser, porque si no, no nos reconocen y no nos aceptan. ¿Cómo vamos a hablarle si para ellos somos tan extraños? Así como para nosotros al principio era extraño esto de la Torah, esto del Shabbat, esto del Kashrut y de todas estas cosas. Tenemos que ir imitando a nuestro Mesías, y nuestro Mesías es un Mesías judío. El propósito de Mateo es que se restablezca el reino de Dios en la tierra completamente, como él le pidió a Adán y a Eva que hicieran, y no lo hicieron. Por medio de Yeshua, un nuevo renacer, una nueva creación, un nuevo éxodo. Comenzó la era mesiánica y será cumplida cuando Yeshua regrese. Pero tienes que estar preparado, tienes que estar listo, tienes que estar pendiente, porque no sabemos cuándo él regresa. Que cuando él llegue, te pueda decir: buen y siervo fiel. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Así que esa es nuestra esperanza. Que así sea para cada uno de nosotros. Mi oración al Padre es que estemos listos, que estemos preparados, que vivamos conforme a su voluntad y su deseo, enseñando su palabra correctamente, siendo justos, siendo rectos, no oprimiendo, no haciendo daño, sino siendo representantes buenos de la imagen de nuestro Padre. Así que con eso me despido. Sean bendecidos, sean guardados, sigan luchando, sigan manteniéndose en fe y prestos
para recibir al Señor cuando regrese. Así que bendiciones a todos.